una vez sentado básicamente cuál es el ámbito de aplicación del juicio verbal, vamos a ver someramente el trámite general para centrarnos después en los trámites específicos de cada especialidad procedimental cuando los tenga, porque hay algunas que evidentemente no los tienen. Bueno, clases de demanda. Aquí verdaderamente no vamos a entrar ya en el concepto de demanda, porque bueno, escrito de postulación que formula la parte demandante mediante el cual introduce la pretensión e inicia el proceso civil. Aquí lo que nos interesaría saber y lo que nos tendríamos que fijar es las clases de demanda en el juicio verbal. Entonces tendríamos, si queréis, dos tipos de demanda diferentes y una tercera. Entonces, demanda ordinaria. ¿Cómo se tendría que presentar la demanda, digamos, cuando bueno, pues se reclama cualquier acción, se pretende entablar cualquier acción de las del 251 que se refieren a juicios verbales por razón de la materia? Pues sería una demanda ordinaria, aquella que, como determina el 399, está prevista para el juicio ordinario, si bien puede ser utilizada para el juicio verbal u otros procesos. Debe ir firmada por abogado y procurador, es decir, los juicios verbales por razón de la materia tienen que ser, la demanda tiene que ser, digamos, firmada por abogado y la parte representada por procurador. Luego tendríamos una demanda sucinta, aquellas reclamaciones de cantidad no superiores a 2.000 euros para lo que no es necesario abogado y procurador, en las que se consignarán únicamente los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado, domicilio de los mismos, etc. Entonces, una demanda sucinta para aquellas reclamaciones de cantidad que no superen los 2.000 euros. Luego, si superan los 2.000 euros y hasta 6.000, que va el juicio verbal por razón de la cuantía, tendríamos que utilizar una demanda ordinaria. Y dentro de esta demanda sucinta puede sustituirse, digo yo aquí, por la presentación de un impreso normalizado. Es decir, cuando se trata de un juicio verbal de reclamación de cantidad, esta no supera los 2.000 euros, la demanda sucinta puede ser sustituida o puede presentarse, si queréis, un impreso normalizado, digamos, conteniendo todos estos datos que se facilita en los juzgados, ¿no? En él se determinan las partes y escuetamente los hechos, quedando las alegaciones para su realización en el acto de la vista. Entonces, esta parte que acabo de comentar, los diferentes tipos de demanda, que como veis son dos, demanda ordinaria y demanda sucinta. Y luego una posibilidad de que la demanda sucinta, en lugar de ser pues, un escrito, pues sea un formulario que se facilita en el juzgado. Importante. ¿Vale? Inadmisión de la demanda en casos especiales. Bueno, estas son las peculiaridades que tienen algunos juicios verbales que hemos citado, de los 151, ¿no? Vale, entonces aquí si queréis, esto es importante, lo que pasa es que lo vamos a ver después más detenidamente, no me pararé mucho. Digamos, dice la ley, no se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si la demanda se interpone transcurrido un año a contar desde el acto de perturbación o despojo. Si lo recordáis, es el 250.1.4. Lo que nos está diciendo aquí es que es necesario que la demanda se interponga en el plazo de un año. En el punto segundo, dice, en relación a los derechos que figuren inscritos en un registro de la propiedad, no se admitirá la demanda. Dejémonos, no se admitirá. Recordad que la demanda debe admitirse siempre. O sea, la tutela judicial efectiva hace que la inadmisión de la demanda se produzca únicamente en aquellos casos que la ley expresamente lo establezca. Y lo establece en estos supuestos. Dice, en relación con los derechos que figuren inscritos en un registro de la propiedad, no se admitirá la demanda si no se expresan las medidas necesarias para asegurar la sentencia que recayere, y tampoco si no se indica la caución que ha de prestar el demandado para responder a daños y perjuicios. Y por último, tampoco se admitirá si no se acompaña certificación literal de registro de la propiedad que acredita la vigencia del asiento a que se refiere. Estamos hablando de aquellos titulares de derechos inscritos que figuran en el registro de la propiedad que están siendo, cuyos derechos están siendo perturbados o se formula oposición, ¿no? Y ya no se formula la demanda de desahucio de finca urbana por falta de pago si no se establecen las circunstancias que puedan permitir o no la enervación. ¿Vale? Es decir, en la demanda de desahucio es necesario que se haga constar si se puede o no enervar la acción. ¿Vale? Bien, en las demandas sobre incumplimiento de contrato de venta de muebles, que serían el número 10 y el número 11, dice,
no se admitirán las demandas si no se acompaña un previo requerimiento de pago al deudor. Y además es necesario también realizar una diligencia, presentar una diligencia expresiva de impago y de la no entrega del bien, así como certificación de la inscripción de los bienes en el registro de venta de plazos a bienes muebles. Estas serían, digamos, las demandas que no se admiten, que tienen unas condiciones especiales para ser admitidas, es decir, unos requisitos de procedibilidad. Si usted no presenta esto, no le admitimos la demanda. ¿Vale? Muy bien, aquí tenemos un pequeño esquema que nos lo intenta aclarar y ahora vamos, si queréis, un poco al trámite, ¿no? Acumulación objetiva de acciones. Bueno, de modo general dice la norma, en los juicios verbales no se admite la acumulación objetiva de acciones, excepto en los siguientes supuestos. Cuando se trate de acumular acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda el juicio verbal. Sería el primer supuesto en donde se admite. El segundo sería acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial a ella. Y aclaro yo aquí, por eso lo hemos visto en la parte primera digamos, de este temita 16, lo que es una cuestión prejudicial. Y en el punto tercero nos dice, en los juicios de desahucio por falta de pago, por expiración legal o contrato de plazo, cabe la acumulación de acciones en reclamación de rentas vencidas y no satisfechas, cualquiera que sea su cuantía. Es decir, yo puedo en un juicio verbal, además de la acción de desahucio por falta de pago, puedo también acumular pues, la acción de reclamación de 9.723 euros que me adeuda el inquilino. ¿De acuerdo? Y fijémonos que recalco y pongo una cuantía elevada, 9.700 euros. ¿Por qué? Porque excede de la propia del juicio verbal, excede de 6.000 euros. Y también ya en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad se puede, digamos, acumular la acción de división de cosa común respecto de los bienes que los cónyuges tengan en comunidad ordinaria indivisa. ¿Vale? Estas serían las acumulaciones, la acumulación objetiva de acciones que se permite en el juicio verbal. Y ahora a partir de aquí, ya que sí que podrán acumularse las acciones que uno tenga contra varios o varios contra uno, siempre que se cumplan los requisitos generales del 72 y 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí os pongo yo una nota al pie. Bueno, entonces, visto esto, ya una vez presentada la demanda, el letrado examina, evidentemente, si el tribunal posee jurisdicción, competencia, en su caso competencia objetiva y en su caso la competencia territorial. Evidentemente, también todas aquellas requisitos que hemos visto que supone la no inadmisión de la demanda si se trata de una de esas especialidades procedimentales. A partir de aquí se admite la demanda por el señor letrado mediante decreto. Si no se cumplen los requisitos o se da un plazo para subsanación y no se subsana en plazo, pasa la demanda al juez para que inadmita o admita mediante auto. Esto no tiene ningún problema. Admitida la demanda, fijémonos, el letrado dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de 10 días conforme lo dispuesto en el juicio ordinario. Para que la conteste por escrito en el plazo de 10 días conforme lo dispuesto en el juicio ordinario. Recordad que el plazo de contestación al juicio ordinario son 20. Se contesta del mismo modo, pero en 10 días. Si el demandado no compareciere en el plazo otorgado, será declarado en rebeldía conforme al 496. Y en los casos hemos visto supuestos en donde no se necesita abogado y procurador en el juicio verbal. Reclamación de cantidad de hasta 2.000 euros. Se indicará así en el decreto de admisión y se comunicará al demandado que están a su disposición impresos donde puede, digamos, contestar a la demanda de forma más sencilla, por decirlo de alguna forma. Reconvención. Ya hemos dicho, el otro día comentamos lo que es una reconvención, una demanda que formula el demandado contra el demandante. Entonces, creo que me ha hecho antes Andrea la pregunta, ¿no se admitirá reconvención en los juicios verbales en los que según la ley hayan de finalizar mediante sentencia que carezca de efectos de cosa juzgada? Es decir, los sumarios. Los juicios verbales sumarios no es posible. ¿Por qué? Básicamente por esto, porque la sentencia no tiene efectos de cosa juzgada. Dicho a sensu contrario, en los juicios verbales plenarios sí cabe reconvención. Crédito compensable. Bueno, recordad el crédito compensable y la nulidad del negocio jurídico que se regula en el 408. Dice la norma, el demandado podrá oponer en la contestación a la demanda un crédito compensable siendo de aplicación lo dispuesto en el 408.
Si la cuantía de dicho crédito fuere superior a la que determina que se siga el juicio verbal, es decir, superior a 6.000 euros, el tribunal tendrá por no hecha la alegación en la vista, advirtiendo al demandado para que use de su derecho ante el tribunal que corresponda. Es decir, tú no puedes demandar, reconvenir en un juicio verbal por una cantidad superior a la de la misma. El crédito compensable no es una reconvención, pero evidentemente lo que dice la norma es que si excede de la cantidad por la que se sigue el verbal, que sean 6.000 euros, pues no podrá oponerse esta cuestión. Escrito de contestación a la demanda, posible vista. Dice la norma, el demandado en su escrito de contestación deberá pronunciarse necesariamente sobre la pertinencia de la celebración de vista. Es decir, demanda, contestación a la demanda, y en la contestación a la demanda el demandado dice, oiga, quiero que se celebre vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello en el plazo de 3 días, tiene que decir por aquí abajo, en el plazo de 3 días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites. Entonces, aquí nos fijamos en dos cosas. No es el demandante el que tiene que, digamos, manifestar si quiere o no vista. Es el demandado en el escrito de contestación a la demanda. Y una vez que éste manifiesta lo que a su derecho conviene, se da traslado por 3 días al demandante para que manifieste también lo que entiende necesario. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello en el plazo de 3 días desde el traslado del escrito de contestación a la demanda. Esto choca un poco, ¿no? Lo suyo debía ser, oiga, el demandante que se pronuncie en la demanda y el demandado que se pronuncie en la contestación a la demanda. Pero bueno, así está legislado y es importante que lo sepamos a efectos de una pregunta tipo test. Pero Alfredo, ¿podrá el demandante poner en la demanda que quiere vista o no? Aquí lo que dice es que el que tiene que exponerlo en su escrito de contestación es el demandado. Y de lo que manifiesta el demandado se da traslado al demandante por plazo de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de 3 días desde el traslado del escrito de contestación. Esto es lo que dice la ley. ¿Podrá hacerlo? Sí podrá hacerlo. Pero ¿qué dice la ley? Que es lo que nos interesa a nosotros a efectos de un tipo test. Sería esto, ¿no? Vale. Dice la norma, en todo caso bastará con que una de las partes lo solicite para que el letrado señale día y hora para su celebración dentro de los 5 días siguientes. No obstante, en cualquier momento posterior, previa a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de la solicitud al considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. Recordad que la vista, de modo general, lo que pretende es la celebración de pruebas. Si no es necesaria prueba, porque estamos ante una cuestión meramente jurídica, no sería necesario celebrar vista. ¿Vale? En este caso se da traslado a la otra parte por 3 días y transcurridos los cuales, si no se hubieran formulado alegaciones, quedarán los autos vistos para sentencia, si el tribunal así lo considera. Citación para vista, contestada la demanda y en su caso la reconvención, el crédito compensable o transcurridos los plazos correspondientes, el letrado, cuando haya de celebrarse vista, citará a las partes a tal fin dentro de los 5 días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de 1 mes. La citación se fijará día y hora y se informará a las partes que tienen la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluidos recursos a una mediación, etc. Se hará constar, y esto también es importante, efectos, como digo, de un tipo test, que la vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse con la prevención de que si no asistieren y se propusieren y admitieren su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme al 304. Dice la norma, se prevendrá al demandante y al demandado de lo dispuesto en el 442 que ahora vamos a ver. La citación indicará que en el plazo de los 5 días siguientes, deben indicar las personas que tienen que ser citadas por el juzgado porque no las pueden llevar ellos. Es decir, aquellos testigos que no van a acudir de forma voluntaria, sino que tienen que recibir una citación judicial para que acudan. 5 días siguientes a la recepción de la citación. ¿Vale? También en el caso de las
respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, el plazo sería también de los mismos 5 días. ¿Vale? Y actuaciones previas a la vista en casos especiales. Este artículo 441, también nos establece algunas peculiaridades que luego vamos a ver cuando estudiemos pormenorizadamente cada una de estas demandas. Sobreposición de bienes hereditarios, que es el número 3 del 251. Aquí lo que nos va es diciendo las peculiaridades de este concreto proceso. El letrado llamará a los testigos propuestos por el demandante y según sus declaraciones el tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará sin perjuicio de mejor derecho la posesión solicitada. Cuando veamos el proceso nos daremos cuenta de la utilidad de esta cuestión. Sigue diciendo en el artículo 441 pues una serie de actuaciones previas a la vista que no me voy a fijar ahora mismo mucho en ellas porque, como digo, las vamos a estudiar una por una. Y ya sí que pasamos a la vista de juicio verbal, que se regula en los artículos 442 a 446. Lo primero que se nos dice es, en el juicio verbal, todas las actuaciones se celebran en la vista. Existe la posibilidad también de la contestación escrita a la demanda, como acabamos de ver, pero todas las actuaciones de prueba se celebran en la vista. ¿Qué sucede si no asisten las partes a la misma? Bien, pues si no asiste el demandante y el demandado no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dé una sentencia sobre el fondo, se tendrá al demandante por desistido y se le impondrán las costas. Esto es importante, efectos de un tipo test. ¿Qué sucede si el actor no acude a la vista? Bueno, pues si el demandado no alega interés legítimo, pues se le tiene por desistido con imposición de costas. También se le podrá condenar a que indemnice al demandado que hubiere comparecido, siempre que éste lo solicite y acredite los gastos que los perjuicios, daños y perjuicios que se le hayan causado, ¿no? Esto sería cuando no asiste el demandante. ¿Y qué sucede si no asiste el demandado? Pues nada, se procederá a la celebración de juicio. Desarrollo de la vista, se regula en el 443, evidentemente posibilidad de acuerdo entre las partes o de que acudan a una mediación. Recordad que esto se introduce en la ley, se introduce en el juicio ordinario en la fase de audiencia previa. La primera fase de audiencia previa es el acuerdo, ¿no? ¿Vale? La posible homologación del mismo, la posibilidad de someterse a mediación. En esto no me paro porque yo creo que lo hemos comentado el otro día con suficiente amplitud y tenemos los vídeos colgados en la web. Continuación del juicio, si las partes no llegan a un acuerdo o no se muestran dispuestas a llegar a un acuerdo, pues lo que sucede, como en todo juicio, es la práctica de la prueba. Recordad que decíamos el otro día, la prueba se practica siempre sobre hechos controvertidos, sobre hechos en los que no existe acuerdo entre partes. Si existe acuerdo, no hay por qué practicar prueba. Puede ser hechos controvertidos o también, digamos, preceptos jurídicos que no estén claros y cuya interpretación se someta al juez. ¿Vale? Pues esto sería. Reglas especiales sobre el contenido de la vista. Repito, tampoco me voy a parar demasiado porque las vamos a ver uno por uno. Aquí lo que sucede es con el 441, el 444, lo que va dando es pinceladas de cada uno de las especialidades procedimentales. Y claro, si esto no se pone en orden, a veces no se comprende. Bueno, simplemente lo dejamos aquí, si lo leéis si queréis, y vemos ya la sentencia y luego, si os parece, pasamos a ver cada una de las especialidades. Bueno, sentencia, evidentemente, el tribunal podrá, practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra. Y aquí siempre digo yo, cuidado, podrá conceder, podrá, facultativo. ¿Y por qué recalco este facultativo del 447? Básicamente porque luego en aquellos procesos especiales del libro cuarto que se tramitan también por los cauces del verbal, entonces ya no es facultativo. Lo que dice la ley es el tribunal concederá a las partes un turno de palabra, y aquí dice podrá conceder, es decir, lo deja al arbitrio del tribunal, y sentencia en 10 días. Se exceptúen, fijémonos, los juicios verbales en los que se pida el desahucio de finca urbana, que será en 5 días.
convocándose al acto de las vistas en el acto de la vista las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación si no estuvieran representados por procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los 5 siguientes, es decir, al 6.º día. ¿Vale? Aquí también me podéis decir, caramba, pero vamos a ver, no me estás diciendo que un desahucio de finca urbana es un proceso especial del 251, juicio verbal, pero con especialidades del 251, en concreto del número 1 también, y que en todos estos procesos se necesita abogado y procurador. Sí, entonces, ¿por qué dice aquí si las partes no estuvieran representadas por procurador? Bueno, lo establece la ley porque, evidentemente, que sea necesario, digamos, abogado y procurador, si la parte pues no lo lleva y, lógicamente, la sentencia lo que ordena es el desahucio, pues bueno, pues el lanzamiento, pues simplemente lo que nos establece la ley es cómo se hace, porque que sea obligado a acudir con abogado y procurador si la persona que va a ser desahuciada, que va a ser lanzada, pues no lo lleva, ¿cómo hará la ley, cómo hará el juzgado para notificarle esta situación? Es decir, pese a lo que dice aquí, las partes deben estar representadas por procurador y asistidas por abogado en los procesos especiales del 251.1, con una excepción que luego os diré. Muy bien, ausencia de cosa juzgada en casos especiales. Muy bien, lo que nos dice aquí la ley es no producirán efectos de juzgado las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión, las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca rústica urbana, la dan arrendamiento por impago de renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo. Lo que acabamos de decir, ¿no? La tutela sumaria de la posesión, no, la sentencia que se dicte no tiene efectos de cosa juzgada porque, como aquí se dice, son sumarios. Los desahucios, los por falta de pago, por expiración legal o contractual del plazo, también. El precario no. El precario, que es el 251, párrafo segundo, ese es plenario. Recordad una pregunta, oiga, ¿es posible oponer reconvención en un juicio de desahucio por precario? Sí, porque es un plenario. ¿Vale? Sobre otras pretensiones que la ley califique como sumaria y también en los que se pretenda la efectividad de los derechos reales inscritos. Entonces, por expresa dicción del artículo 447 se nos dice que este proceso verbal de efectividad de derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito, la sentencia que se dicte no produce efectos de cosa juzgada. Y tampoco las resoluciones judiciales a los que en casos determinados se les niegue tales efectos. Muy bien, perfecto. Pues esto es. Este es digamos, sería 1, el 250 materias que se tramitan por los cauces del verbal un poquitín más desgranadas. No tengo ningún problema el próximo día en volver a coger el 251 y volver otra vez punto por punto, ¿vale? El trámite es muy sencillo, sobre todo si quitamos el 441 y el 444. Las actuaciones, digamos, no se admitirá la demanda en estos casos que dice el 441, las actuaciones previas a la vista y las actuaciones en la vista. ¿Por qué? Porque esas son especialidades. Cada juicio de estos tiene, todos, algunos no, la mayor parte tienen unas peculiaridades que son las que vamos a estudiar a continuación. ¿Vale?